Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a Christian Lake de nuevo con Into the Great Beyond. La formación la misma de las ocasiones anteriores, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Progression of the era. I will never retreat. I move into the dream beyond. I move into the dream beyond. Now we value every I'm born. My will shall be done. I want to find my dream until I die. My story has no end. My story has no end. I will bend you from the world, the bottom of life and end. I will never. Bueno, esto es lo que llamo yo un vídeo bien producido. Así que, claro, es que es espectacular. Buscan a gente que realmente hace. Por cierto, me tienen. Espero que sea o CGI o lo que sea, lo de cuando se meten con los instrumentos en el agua, porque me da, de verdad, me da, me duele en el alma, ¿sabes? Es decir, es que como pegan un traspiés, la guitarra va al agua y adiós guitarra. De verdad, eso es maltrato instrumental. Bueno, quitando A eso, la cárcel. a la cárcel, tirad la llave. Bueno, es impresionante, ¿no? Porque es muy cinematográfico lo que es el Sí. vídeo. Bueno, es un vídeo dirigido por Koyamada y claro, no es el típico vídeo de metalcore en un almacén abandonado, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que me refiero, ¿vale? Es decir, tomas del mar, de acantilados, de horizontes infinitos, ¿no? Reforzando el mensaje de la letra sobre la búsqueda de un destino desconocido. Así que, bueno, hay que, ¿Cómo hay, que? hay que realmente currarse las cosas y este vídeo se lo ocurre un montón. Iluminación fría, es decir, predominan azules, grises. em, Negros. Sí, aunque el negro no se le puede considerar ni frío ni calor, pero bueno, sí. O sea, sí es cierto que se alejan de la agresividad de los tonos cálidos o rojos y tal, ¿no? Como, como en Apolo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Em, Utiliza incluso cámara lenta, ¿no? Así, no sé si será fan de este, ¿cómo era? Bay, el apellido De, Bay, el director este de Transformers, ¿no? Que da todo cámara lenta y tal, ¿no? eh, ¿Cómo se llamaba? Michael Bay. Michael Bay, eso, me acordaba del apellido. De Michael Bay, pues, pero bien, utilizado el slow motion da mucho juego. Sí, sí. A ver, como siempre, la interpretación de Río es una pasada. Eh, Y siempre le los va. coros
Bueno, ¿Cómo se llama el bajista? Mitsuru. ujú, No le anda muy a la zaga, ¿eh? Son un está muy poco bien. más agudos, pero... Está muy bien, está muy bien. Son tremendos. A ver, y claro, es muy desgarrador, mucha energía, mucha presencia física, todo el tiempo. Bueno, lo vemos cuando actúan en directo, ¿no? Es decir, que Sí, en fin, esta son gente. pura energía. De hecho, los que van de público y están ahí al lado suyo peligran. Sí, sí, Ya hemos sí. visto que se tiran con los instrumentos en ristre también. Peligran todo, peligra el músico, peligra el instrumento y peligra el público. Es decir, la banda peligra a todo el mundo. Es decir, Sí, sí. es impresionante. A mí me da miedo, el guitarra este está muy loco, pero bueno. En fin, bueno, a ver, así es que hay mucho simbolismo en esta canción. Como siempre, muy bien ejecutado. En la batería es un cañón, siempre me impresiona mucho, ¿no? Es decir, cómo toca este hombre. Te dan esa atmósfera, ¿no? Ujú. Eh, como decía, bueno, es decir, la letra, eso es. Tiene un poco de todo, ¿no? Tiene un poco de todo. Y esta banda, claro, es que esto de Into the Great Beyond puede interpretarse también, a ver, el más allá. Claro, puede ser la muerte, el vacío existencial, puede ser un trascender a una etapa. Puede Ujú, ser. ujú. Bueno, perfecto. Además que están ahí metidos en el lago. Buah, puede ser de todo. Venga, continuamos. Till my legs are broken. Legs are broken. Yo no sé cómo Río puede mantener ese nivel, de intensidad en cuanto a nivel vocal, de verdad. Ah, vocal, sí. Me deja flipando. A ver, toda la canción, aparte de la dureza de la batería, ¿no? Por un lado, hay como una parte de riff así abiertos, como para
ir añadiendo capas y otros más, sí, más pesados y densos, ¿no? Entonces va haciendo ahí como una especie de construcción progresiva con mucha pegada y bueno, pues el estilo de metalcore de esta gente es que Mola. y- Mola porque es bailable, ¿eh? sí, pero te iba a decir que aparte de eso, que es tan intenso que me deja agotado. Cada vez que veo un vídeo de esta gente me canso yo. Bueno, de metalcore en general, si te centras en los baterías, por ejemplo, dices, necesita que le den una cerveza a ese hombre Claro, cada vez claro, que acaben una canción. Es como los que corren efe- 42 kilómetros. efectivamente. Hay que darles una medalla, hay que darle un bocadillo de jamón de metro y medio, ¿no? Eso es, y una cerveza bien corta. Eh, Efectivamente. Bueno, pues es nuestra forma de vivir la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, continuamos. Vale, pues mira, lo dejo aquí porque me va a venir genial, porque así vienen los protagonistas que son increíbles, ¿no? YD, Ryo, Shinja, Mitsuru y Gaku. Absolutamente impresionante. Bueno, cositas que no hayamos dicho anteriormente. A ver, en resumen, esta gente o en esta canción mejor dicho, hace un metalcore así como atmosférico, a la vez que reflexivo, mucho en plan crisis existencial, convertida en el sonido que quieren hacer, mucha intensidad emocional, más que violencia, mucha intensidad emocional. Y, y bueno, me parece un tema increíblemente completo, ¿no? Sí, Eh, y a pesar de la intensidad de que me canso viéndolos con tanta energía, pero es impresionante. Y a mí Río me alucina, me sí, alucina. sí. Eh, Además es que es pura energía y es lo que tú dices, no se cansa de... sí, 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 sí. A mí entre Río, que tiene un meritazo como canta, y lo que sería Gaku a la Y batería, Gaku, es sí. lo que más me gusta. Pero bueno, todos son tremendos. Así que, Ichiro, temazo. Así que muchísimas gracias por patrocinarlo. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.